¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Ruth Cerezo en un neuroespacio, varios neuroespacios en realidad más. ¿Se acuerdan que teníamos un tramito de tiempo en que no sabían nada de neuroespacio? Bueno, fácilmente era como para prepararles una enorme y maravillosa sorpresa. ¿Qué sorpresa es esto? Bueno, pues la sorpresa que implica que vamos a tener una serie de programas del quinquenio, todas de ellas relacionadas, la mitad relacionadas con el doctor Jacobo Greenberg, pero no desde esta perspectiva de, yo supongo, yo creo, no, 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 no. Cosas que son experienciales, que a mí me constan, les traigo evidencias, quieren ver fotografías del doctor, quieren ver los congresos, quieren ver cómo fue la historia, pues quédate porque el día de hoy, esta noche, vamos a estar platicando una serie de neuroespacios que van a ir creciendo. El día de hoy vamos a ver mi experiencia en el laboratorio 23. Yo soy Ruth Cerezo. ¿Quién es Ruth Cerezo? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿No? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué habla del doctor? ¿Ella con qué derecho habla del doctor? Bueno, eh, la siguiente semana vamos a tener la teoría sintérgica en síntesis, o sea, te voy a decir lo que es la teoría sintérgica, te voy a explicar lo que es la teoría sintérgica para que tú puedas captarla. Luego viene un grupo que se van a hacer lo de los experimentos icónicos, que va a estar la correlación interhemisférica y la conciencia, el potencial transferido y el entrelazamiento cuántico, la existencia del hipercampo, la comunicación directa entre pacientes y entre parejas, los cerebros de los chamanes. Entramos entonces en el tema de los chamanes. Vamos a hablar de Pachita, pero no Pachita en su énfasis como cirujana psíquica, sino ella en qué fomenta, cómo hace que la teoría sintérgica se vuelva algo comprobable, o sea, en qué abona la teoría sintérgica del doctor. Vamos a hablar de Iván Ramón y su linaje chamán, estas cosas maravillosas que hacía nuestro querido amigo Iván Ramón, don Rodolfo de Jalapa y su experiencia, nuestra experiencia en el laboratorio cuando fue don Ramón de Jalapa, don Rodolfo de Jalapa a hacerse las mediciones. Luego viene un tema fuerte, profundo para mí, que es la desaparición del doctor Jacobo Grimberg, y el capítulo se va a llamar Del asombro a la orfandad académica, y les voy a platicar cómo viví yo esta experiencia, qué fue lo que ocurrió, las veces que estuvimos ahí, pues tronándonos los dedos, qué ocurrió después de esta desaparición y cerramos ahí. Luego viene la sospecha de las nuevas habilidades humanas. Yo continúo con este trabajo, no les voy a adelantar, no les voy a hacer, ¿cómo se dice? Spoiler, no los voy a spoiler, ¿no? Nada más vamos a hablar acerca de qué ocurre en esos años donde yo ya no estoy con el doctor. Vamos a hablar después de una serie de programas, pero te voy a dejar hasta ahí, hasta los primeros 10, 11 programas que vamos a estar hablando del doctor Jacobo Grinberg. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia y empezamos. Bueno, pues, ¿qué te cuento? Yo soy una ciudadana mexicana, una muchacha mexicana, era una muchacha mexicana, que en los años 1990 eh, estaba yo buscando, pues, qué iba a hacer en la vida, qué iba a hacer de mi vida. Mi principal interés era el de estudiar biología, quería irme a La Paz a estudiar biología marina, pero por una serie de situaciones esto no ocurre. Y tengo dentro de la prepa, yo soy universitaria de la Nacional Autónoma de México. Ingresé a la UNAM desde la preparatoria y en la preparatoria tuve un maestro en psicología que manejaba mucho temas de hipnosis y cosas así. Entonces, como estaba impedida para viajar a La Paz, ¿no? A irme a esta escuela de biología marina, perdón, a Ensenada, pues
le tomé interés a la psicología porque además de la hipnosis, empezó a hablarme de algo bien interesante. La psicología trabaja también con la conducta animal. Hace investigación, tiene experimentos, realiza experimentos con animales sobre la conducta, sobre cómo estos animales se comportan, qué cosas tienen, trabajan con monos, que era así, yo decía, wow, mi máximo, pichones, ratitas, cuyos, una serie de cosas. Y entonces dije, ok, mi camino va a ser la psicología. Para esto yo ya había elegido el área económico-administrativas. ¿Se imaginan a mí siendo una contadora? Yo no. Y entonces ya había aprobado el área 3. Cuando dije, no, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Hice extraordinarios y me fui al área 2. Ahí en el área 2 tuve que elegir escuela, facultad, y me toca en la FE Zaragoza, que yo viviendo en Xochimilco, la FE Zaragoza estaba a 2 horas de mi casa, 2 horas y media, y pues ya tenía las primeras, digamos, materias reprobadas porque no solía llegar temprano, ¿no? Y por más que le juraba y le perjuraba a los maestros que era imposible que yo llegara a tiempo, ellos me decían, levántate más temprano. Yo les decía, los que se tienen que levantar más temprano son los de las combis, los peceros, el transporte colectivo, porque por más que me quiera venir muy temprano, salen a las 6 de la mañana y yo tenía clase a las 7, entonces estaba llegando 8:15, cuarto para las 9, a la facultad. Bueno, en aquellos años, corrían aquellos años, era la ENEP, ¿no? Escuela Nacional, desde los años 1080, y ahorita me va a poner a cantar aquí producción. Entonces, prácticamente pues era imposible, entonces dije, no, bueno, no voy a terminar de estudiar nada. Entonces, busqué al anterior maestro de psicología, le dije que me urgía pasarme a la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria, que esa ya me quedaba a 1 hora y media, mitad del tiempo, ¿verdad? Y que pues necesitaba. Entonces me dijo, la única opción que puedes es irte a la escuela de universidad abierta, la universidad abierta, y estudiar la carrera en abierta. Entonces yo llegué, hice todo mi trámite para universidad abierta, pero ¿qué creen? Lo que yo quería, que era investigación con animalitos, no había. En abierta obviamente no hay, porque no hay laboratorios, no hay nadie que te pueda enseñar lo que se hace en un laboratorio a distancia. Y entonces perdí un año escolar buscando la forma de integrar. En ese año, mayo de 1987, que ingreso a la facultad, no hagan cuentas, era una niña de 3 años de edad. Entré a trabajar al laboratorio de análisis experimental de la conducta. Ni a trabajar, entré a colaborar, o sea, mano de obra gratis, gratis, gratis. Entonces yo quería saber, entonces fui, me anoté, el laboratorio estaba en Coyoacán, muy cerca de la iglesia de la Conchita. Quienes conocen la Ciudad de México, quienes conocen Coyoacán, estaba muy cerca de la iglesia de la Conchita, y ahí trabajaban análisis experimental de la conducta. ¿Se acuerdan de B.F. Skinner? Bueno, B.F. Skinner. Entonces estábamos ahí trabajando, entrenando pichones, entrenando ratitas a que trabajaran por alimento, y digamos, eso iba a ser un signo del avatar Godín. ¿A poco no? ¿Quién no trabaja por un sueldo, un salario, un aguinaldo, ¿no? Y los que trabajan de forma independiente, pues por tantito, o sea, entran a un sistema de reforzamiento variable, ¿no? Mientras que los otros están en un sistema, ¿no? De reforzamiento fijo, porque les va a llegar la quincena, trabajen o no trabajen, solamente tienen que cumplir una cuestión temporal, teóricamente, ¿verdad? No todos, pero si eres independiente estás en una tasa de razón variable. O sea, esto es, una vez va a llegar y otras veces no va a llegar, y va a depender mucho de cuántas veces palanques o como pichón, cuántas veces picotees, ¿no? Entonces, pues ahí estaba yo en el análisis experimental de la conducta, y después, en septiembre de 1989, terminé ahí mi ciclo. Me fui a colaborar al Departamento de Psicofisiología de la UNAM. Para esto, en el mayo del 87, entro ya realmente a la facultad en 89, ¿no? Ya me dicen, sí, 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 o sea,
tuve que buscar, yo creo que a veces es destino, a mi querido maestro Francisco Cabrera, al doctor Francisco Cabrera y Ramos, que donde quiera que te encuentres, me cambiaste la vida totalmente y siempre viviré agradecida. Él habla con una de sus amigas que está en servicios escolares, me dijeron, eso es difícil, casi, casi imposible, pero se abrió una ventana de oportunidad y me dijeron, bien, tráete los papeles y entré al escolarizado. Ahí sí existía la parte de experimental y psicofisiología. Yo no lo quería por una cuestión de, ay, soy de ciudad universitaria. No, lo quería porque yo quería investigación. Esto trabajar ya en el 89 hasta marzo de 1990 con o menos, porque a veces estaba en dos laboratorios, haciendo evaluación de la participación de los mecanismos centrales que regulan la ingestión y elección de nutrientes. Ahora empecé a trabajar con ratas a las cuales se le inyectaban sustancias para verificar los efectos que tenían ahí. Ahí entro ya a la psicofisiología, por primera vez abro un cerebro pues neurología, creo que está muy bien la UNAM. Ahorita no lo sé, ya estoy como muy fuera. Sí soy docente del SUAYET, pero estoy fuera. Abro por primera vez mi cerebro, pero les cuento la anécdota. Entonces, ahí ya abríamos cerebros porque teníamos que hacer a través de un microtomo lajas de cerebro para poder identificar cuáles estructuras se estaban dañando con los nutrientes o, digamos, toda la parte de este tipo de conservadores que le ponen a los alimentos, estábamos viendo todo eso. Entonces trabajábamos en conjunto con la Facultad de, sí, con la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde allí teníamos un bioterio, teníamos otro en la facultad, etcétera. Y ahí abrí por primera vez una rata. Te cuento, esto es algo feo, pero finalmente vino a darnos luz sobre muchas cosas. Entonces, se obtiene la cabecita del pequeño roedor, a la cual agradezco mucho y yo creo que todos deberíamos de estar muy, muy agradecidos porque gracias a ellos podemos salvar vidas, vidas. Por eso hay que darles un cierto nivel. Obviamente, el deceso de estos roedores no era de una manera tan salvaje. O sea, había una serie de mecanismos para darles una cuestión que finalmente era importante en la parte de la humanidad. Entonces, esto se hace a través de una serie de todo eso, pero a mí no me dijeron que se tenía que usar guantes. ¿Y quiénes saben? Que el formol sin guantes hace que todo lo que toques se te pegue el colorante. Entonces, todas las manos las traía llenas de rojo. Ya saben de qué. Y entonces, cuando vi, me lavaba y me lavaba y me lavaba y no se quitaba. Entonces, pues me fui así en el autobús, ¿no? La gente volteaba a verme con terror. Ese día nadie se acercó a intentar quitarme mis cosas, ¿no? Nada más me faltó hacer la risa dramática. Terminé con esa investigación, entré a, al departamento de psicología experimental, dije, no, ya no quiero hacer este tipo de cosas. Y entré a hacer un estudio sobre factores de personalidad, personalidad tipo A y tipo B. Las B son las más propensas a que te dé un cardíaco. Y estuve trabajando, aprendiendo a hacer instrumentos de medición de conducta. Entonces, ahí yo también hice una serie de investigaciones. Posteriormente, hice una investigación que fue de variabilidad conductual de septiembre a julio y luego, ¡ah! En noviembre de 1990 ingreso al laboratorio del doctor Jacobo Gribel. Como ven, yo iba de laboratorio en laboratorio, en laboratorio, en laboratorio. Me faltó ahí un laboratorio que no, eh, no en esta parte de este laboratorio me faltó uno, el del doctor Alonso de Florida. Al doctor Alonso de Florida, si tú lo buscas en internet, fue uno de los pioneros del estudio para, si mal no recuerdo, el mal de Parkinson.
sea, encontró que los núcleos cerúleos estaba ahí, entonces pasé un ratito por biomédicas, no está ahí en esta historia porque fueron unos cuantos meses, porque si ustedes se dan cuenta, no veo bien. Y para sacar estas pequeñas, eh, digamos, estructuras en la parte del intestino de un animalito, pues se requiere buena vista. Entonces dije, no, no, además no, pobrecito. Dije, no, está bien estudiar la ciencia, pero pues entré al laboratorio del doctor, entonces dijo, aquí no se abren cerebros, se estudia el cerebro, no se abre ninguno, y entonces dije, ok. Y entré ahí al departamento, al laboratorio 23 del Departamento de Psicofisiología de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM con el doctor Jacobo Gripper. Y tú me preguntarás, ay, ¿y cómo fue que le hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno, pues estaba justamente para preparar este neuroespacio descubriendo, aquí están mis calificaciones, que tomé con él una materia que fue como lo conocí, que era psicofisiología de la memoria. ¿Ok? Entonces entré a trabajar y entonces la primera clase que él dijo, "Ah, tengo un laboratorio en donde estudiamos, hasta ahí oí, tengo un laboratorio hasta ahí oí. O sea, mi estado de certeza me dijo, maestra, es ahí, es ahí, es ahí. Y entonces me fui a él a colaborar con él. Entonces terminó la clase, yo estaba muy expectante, dije, quiero este laboratorio, estaba muy, muy expectante y entonces me acerco al doctor y le digo, doctor, buenas tardes, ¿no? Porque yo era en la tarde, yo iba en la tarde. Buenas tardes, doctor. Oiga, doctor, ¿podría participar con usted? ¿Podría ayudarle? Ir a colaborar con usted a su laboratorio, ¿no? El doctor era súper serio, en sus clases era súper serio. Entonces me queda viendo, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Sí, sí. Y yo, ya saben, uno bien sensible, ¿no? Pero pues más necio que sensible. Entonces dije, no, pues aquí me espero. Me dijo, ok, sí, mañana te espero en el laboratorio 23. Entonces llego al laboratorio 23 y me encuentro a una de mis mejores amigas que tenía en aquel entonces. Ella es María Esther Sánchez Arellano. ¿Ok? Y me siento muy orgullosa de esta amiga que era increíblemente genial. Y encuentro a María Esther y me dice María Esther, ¿qué haces tú aquí? Y yo le dije, pues yo le dije al doctor que quería venir a trabajar. María Esther trabajaba en la Facultad de Psicología, tenía horas de trabajo como ayudante de profesor. Entonces ella estaba ahí porque tenía que trabajar. Ahí también conozco a este otro persona, que es Manuel de la Flor, que estaba con el doctor. Él sí no pertenecía a la Facultad de Psicología y él estaba ahí trabajando. Y entonces me dice, María Esther dice, bueno, entonces ya, María Esther siempre fue y siempre será y seguirá siendo una mujer muy callada, muy tranquila, entonces no me dijo nada, entonces yo me quedé ahí. Yo acostumbrada a que, ¿no? Hasta el café iba. Llegué, me senté, saqué mis cosas, me puse a estudiar todo, llegó el doctor, entró, salió, habló con María Esther, habló con Manuel, bla, 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 y se fue. Así, varios días, y yo viva, llegaba temprano, porque yo estaba en la tarde en la escuela, llegaba a las 10 de la mañana, ¿no? Me salía a las 2:30, iba a comer algo y me iba a mis clases, pero pues ya para el cuarto día, ya le dije, doctor, ¿a qué le ayudo? Entonces, volvió a hacer lo mismo. Me volvió a ver de arriba abajo y me dijo, a ver, que era rudo, o sea, era rudo. Y cuando no te conocía era muy, muy rudo. Entonces me dijo, a ver, tú no vienes aquí a ayudarme a mí, a mi trabajo. Yo sé mi trabajo. Tú vienes aquí a ser una investigadora más de este laboratorio. Y entonces yo me quedé así, yo creo que veo mi cara de duda, de what, ¿no? Me dijo,
hay muchas cosas que hacer aquí en el laboratorio, se están corriendo muchas investigaciones, investiga qué quieres hacer y yo te ayudo, yo te apoyo. Yo dije, él me va a ayudar a mí. Entonces, yo lo que les puedo decir es que después de venir de una situación en donde los estudiantes, y aquí se los encargo, mis queridos investigadores y investigadoras, donde los estudiantes éramos, no sé si ahora lo sigan siendo, pero se los encargo, pues mano de obra barata, mano de obra gratuita, ¿no? Pues éramos considerado menos que nada. Venía de una situación en donde algunos de los anteriores investigadores nos decían que nosotros éramos una generación perdida, que mi generación de estudiantes de la Facultad de Psicología, éramos una generación perdida, eran muy crueles, muy groseros, ¿no? Muy sobajantes. Y decía, pues no va a servir para nada. Entonces, que el doctor me dijera a mí esto, me ubicó en otro estado, alguien que yo veía y admiraba porque él era muy entregado a su trabajo. En esa semana que lo vi, era muy serio, muy entregado a su trabajo, desayunaba, comía y cenaba su trabajo, ¿no? Y yo pues estaba ahí en ese proceso de, pues de intentar trabajar con él. Y encontré algo que me llamó mucho la atención, que fue la correlación interhemisférica. Él estaba haciendo, en el momento en que yo llegué, estaba haciendo dos experimentos. Algo que se llamaba potenciales cerebrales transferidos a corta distancia y algo que se llamaba aprendizaje de la correlación interhemisférica por medio de biorretroalimentación sonora. Entonces, si no me preguntan, yo ya no les cuento. No le pregunta. Les dice producción que pregunten. ¿Qué es la correlación interhemisférica? Pregunten, porque si no, no lo explico. Entonces, estaba ahí yo en este proceso de estar trabajando con la correlación interhemisférica, que qué es la correlación interhemisférica, no se lo pierdan. Es de este sábado que viene el siguiente, que les voy a explicar a profundidad qué es la correlación, para qué sigue. Dice George 13, continúa. Sí, vamos a leer algunos comentarios antes de seguirles diciendo. Dice Erika, qué convencida debiste de estar para tomar esa decisión. Muchos no nos animamos a la parte científica por no morir de hambre en este país. Ah, mi querida Erika, mi mamá me decía lo mismo. De hecho, mi mamá me decía lo mismo y hasta que un día le dije, ah, ya, voy a ser psicóloga clínica. Ya, le bajó el estrés, pero en realidad yo estaba ahí. Pero cuando se enteró que estaba en el laboratorio, se enteró hasta que estaba en el laboratorio del doctor Greenberg, que estaba ahí, entonces me dijo, te vas a morir de hambre. Y yo aquí muy sacale punta, como buena joven revolucionaria, rebelde, discordante, discontinua y disruptiva, le dije, pues aunque tenga que vender naranjas en un camión que traiga de Veracruz, yo voy a terminar haciendo investigación. Y justamente así fue. Dice Jur 13, tengo entendido que mientras más correlación, más coherencia existe en la manera en que una persona se expresa en su vida. No necesariamente, mi querido yo. ¿Por qué? Porque la correlación interhemisférica es una medición que se hace a partir de medir la coherencia cerebral del hemisferio derecho contra el hemisferio izquierdo, que ya te digo, les voy a explicar más a fondo en un par de sesiones más. Y esto lo que descubrimos es que hace que finalmente nosotros conectemos con el espacio sintérgico, alias la latiz, alias el espacio cuántico. Pero todavía ahí estaba en ese proceso porque el doctor tenía unas mediciones de correlación, saliendo las personas, las entrevistábamos y les preguntábamos, ¿qué pensaste? ¿Qué se te pareció o qué te pasó? ¿No? Y como dice Raúl, de alguna manera sabía que era mi camino. Pues sí, ¿no? Tenía un maestro de teatro, porque además le incursió en el teatro, ¿verdad? Que era el maestro Francisco Ornelas, que me decía, el ser sabe, ¿no? Cuando él tenía alguna duda, le decía, ay, maestro, es que yo no sé qué va a ser de mi vida, me decía, tú sigue, el ser sabe. Y creo que eso fue muy sano. Entonces, tomé ese tema, ¿no? Estaba el de potencial transferido, pero se lo llevaba Manuel y María Esther. De hecho, Manuel y Marister en 1988, si mal no recuerdo, sacan el primer artículo de potencial transferido
con el nombre del doctor, de Manuel y de María Esther. Entonces les digo que María Esther me dijo, pues es que el doctor no recibe a nadie, el doctor no acepta a nadie, el doctor es muy neurótico, no acepta a nadie. Y entonces dije, con mi, no sé, con mi elegancia natural me recibió. No, yo creo que me vio medio perdida y él dijo, bueno, pues, no es peligrosa. Y entonces les digo que empecé a trabajar con él, ¿no? Estábamos solamente los cuatro durante mucho tiempo. Luego llegó otras personas, Carrie Banda, Víctor, llegó Christopher, o sea, estuvieron entrando y saliendo muchas personas que no duraban demasiado en el laboratorio, ¿no? Carrie Banda fue una de las que estuvieron ahí en un cierto tiempo y tuvimos la oportunidad de escribir. Entonces, en ese tiempo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de observar y que se empezaban, porque fue mi parte más prolífica. Si bien es cierto que estuve colaborando en otros laboratorios, mi nombre no aparecía en los artículos y el doctor cumplió lo que prometió. Entonces, me encontré cómo se obtenían las correlaciones interhemisféricas, ¿no? No se preocupen, todo este material lo voy a subir a la página de www.neurosintergia.com para que ustedes lo puedan ver, lo puedan tener, lo puedan observar. ¿Ok? Ese no estoy yo, pero en estos ya. Las evidencias adicionales del potencial transferido a corta distancia está Leatier, Jacobo Greenberg, Teresa Mendoza, la famosa Teresa Mendoza, Miguel Guevara, Joel Jiménez, Luis Esquetino, Ruth Cerezo, Manuel González, Alejandro Tapia y Patricia Meraz. El otro artículo que tengo, este artículo, ¿no? Es correlación interhemisférica en sujetos humanos. ¿No? Y lo que nos dice es que indica que la correlación interhemisférica es susceptible de incrementarse mediante el aprendizaje. En mi tesis no lo verifiqué, ¿no? En cambio, el grupo control no incrementó sus valores. Entonces, sí hay alguna evidencia, que también esto lo vamos a ver. Y este artículo es bien hermoso. ¿Por qué? Porque el doctor fue mi director de tesis de licenciatura, lo iba a hacer de maestría, pero en ese momento se desapareció. Fue mi director. Ya ni les conté, ¿verdad? Que el doctor terminó poniéndome 8 en mi materia con él. Que vean cómo era. O sea, era rígido, o sea, por mucho que le ayudara a que estuviera ahí haciendo investigación y fuera otra investigadora. Oigan, chicos, chicas, esto se va a empezar a poner más interesante. Así es que compartan, compártelo a quien conozcas, a quien creas, porque el chisme se va a seguir poniendo bien bueno. Me dice Yurte, ¿se trabajaste con José Luis Bueno? José Luis Bueno estuvo una pequeña etapa en el laboratorio. Él tenía otros intereses y muy buen compañero de laboratorio, pero digamos fue muy transitorio el tiempo que yo pude estar con él en el laboratorio. Bueno, que él estuvo conmigo, no sé, que estuvimos juntos. Entonces, aquí está la tesis, ¿no? ¿Y qué creen? Me dice el doctor. Bueno, ya tienes tu tesis. ¿Y luego? Y yo, pues ya acabé, ¿no? Ya soy licenciada en psicología. Y entonces pues, se me quedó viendo y me dijo, no, tienes que escribir un artículo científico en donde tú seas primer autor, ¿no? De este trabajo de investigación. Y hace que pierda el miedo a escribir en revistas. Y este que tengo aquí es el manuscrito original de la Revista Mexicana de Psicología, del volumen 11, número 2, ¿no? Que estuvo ahí, ¿no? Entonces, él, encantado, me ayudó, me impulsó, me motivó, ¿no? O sea, seguir haciéndolo. Estas fotos son del examen profesional. Esa china que ven ahí soy yo. Esa china que también sacan en el documental. Cuando hablan de las mujeres del doctor soy yo, pero el doctor con nosotros siempre. Fue un caballero. Aquí está el doctor, este de blanco es el doctor, esta que está iluminada soy yo, ¿no?
en mi examen profesional, pero además les debo contar en el examen profesional, si en mi materia me sacó 8, en el examen profesional se fue rudísimo contra mí. O sea, él generaba investigadores de a de veras. Ya. Entonces yo tuve esa fortuna de tener un buen rato ahí. Este era el laboratorio, porque cuando yo les hablo de esto es que ya teníamos, teníamos financiamientos. Entonces, este es el laboratorio 23. Esto que ven aquí es un polígrafo de 8 canales con un osciloscopio, en lo cual solamente podíamos poner localmente, porque además se me perdió esa fotito, esto. Esto que ustedes ven es papel Kodak, que no lo saqué de nada. Son las fotos originales que algún día tomé. Sí, también tenía afición por la fotografía. Estos eran los amplificadores con la pasta, el alcohol. Esto es adentro de la cámara de Faraday y registrábamos en esta supercomputadora, que es una 286, creo, ¿no? Sin internet, pues no teníamos tiempo de perder en eso, ¿verdad? De alguna manera estábamos aquí, no había TikTok y a veces estas fotografías tienen las fechas, pero estas no tienen la fecha. Algunas veces les ponían atrás las fechas. ¿Se acuerdan los que son de mi época? Bueno, pues ahí estamos, yendo y viniendo y haciendo y deshaciendo. Yo, doctor, necesito mi beca, doctor, necesito mi beca. Soy una persona que trabaja para vivir, ¿no? Trabajaba yo fines de semana, sábados y domingos en una pizzería, pero obviamente no alcanzaba, ¿no? Era mesera en una pizzería. Entré de mesera, luego fui cajera, luego fui supervisora. Durante toda la carrera estuve trabajando ahí. Y en aquel entonces, pues el doctor me dijo un día, me dio un regalo único en el mundo, único en el mundo. Yo no sé quién tenga otra cosa así en el mundo. No he encontrado todavía, pero si saben, por favor avísenos. ¿Ya invitaron a todos los que quieren? ¿Ya quieren ver el chisme? Es mi nombramiento como investigadora del IMPEC. Llegó un día el doctor. Por eso te digo, ya, aquí estamos hablando del 93, o sea, ya habíamos empezado a agarrar un poco más de confianza. Dice, Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, a quien corresponda. Hago constar que la psicóloga Ruth Cerezo es miembro del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia con un carácter de investigadora asociada. Espero que ya me dé el de investigadora titular. Dado el día 20 de enero de 1993 en la Ciudad de México, la firma del doctor y el sello, ¿no? Y me dijo el doctor, ¿cómo te ha de servir esto? Por lo menos ponlo en tu currículum. Ay, mi adorado. Y yo sí, porque era como una hija más del doctor. Ay. Y entonces, pues obviamente vino otra época también gloriosa. Les digo, yo era feliz ahí, feliz, 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 feliz. Todas las aceptaciones de los congresos, la aceptación del Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas, de la Flor, Greenberg, Banda, Guevara, Ramírez, Trías, Cerezo, Montaño, Sánchez. El otro, de Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas del 93, la correlación interhemisférica, en donde me dicen que mi trabajo de investigación fue aceptado. Ay, cállate, ya me emocioné. Otro, también de esta, otro trabajo aceptado. Y pues aquí están las evidencias fotográficas, yo presentando los trabajos de investigación en los congresos, electrofisiología de la comunicación humana, ¿no? Aquí estaba en uno de los carteles, con otro de los investigadores, si mal no recuerdo, fue en el Congreso de Veracruz. Aquí estoy yo también. No, este fue el de Veracruz, el otro fue en Cuba.
Aquí hay otro. Vean que los carteles están de colores, ¿no? Para entonces ya nos había vetado la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Pero como nosotros éramos rebeldes, disruptivos, para entonces ya habían ingresado a los estudiantes del programa ese era el PAEA, el programa de, no sé, eran los más brillantes de la. Y los de maestría, ahí en los de maestría entra Lea, entra Luis, entra Alejandro, o sea, entran muchos más estudiantes y obviamente, pues las financiadoras dan más dinero y cambiamos ese electrodo de 8 canales por uno de 32, un Neuroscan de 32 canales, con 2 caps, o sea, 2 gorras, haciendo cosas bien bonitas, haciendo cosas de topografía cerebral. Aquí está el doctor arreglando su cartel para la presentación del Congreso. Ajá, ahí está el doctor. La individualidad, la actividad del eje y los estados de conciencia. Aquí ya los esquemas que se ven ya son de ese neuroscan que hacía topografía cerebral. Cuarto Simposio Internacional de la Sociedad Internacional de Topografía Cerebral. Aquí una foto del panel que estaba en ese momento. Y pues no todo, ¿verdad? En los congresos era ir a trabajar. Entonces aquí tenemos una fotografía de Veracruz en Boca del Río, pues comiendo un pescadito y tomándonos unas bebidas espirituosas de baja concentración de alcohol. ¿Ok? No le digan a decir a mi mamá porque les decía, no, nada más tomamos Coca-Cola y se acabó. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta historia? Cuéntame, cuéntame, ¿qué te gustaría saber? Cuéntame, ¿qué te gustaría, qué te interesaría que te platicara de esta época, que te platicara de este momento tan importante en mi vida? Así inició la aventura, así inició la historia, así inició esto. ¿Qué te puedo decir más? Tengo muchas anécdotas con el doctor, ¿no? Ya te conté cuando el doctor me devolvió la dignidad, cuando me dijo, tú eres una investigadora más, y hasta ahorita no he salido del sueño. Yo me siento una investigadora, ¿no? Con equipo, sin equipo, ¿no? Etcétera. Pero, a ver, a los de Facebook, a los de Instagram, a los de TikTok, ok. Tengo, ¿no? Vamos a hacerlo a nivel chisme. Eso, X, ahorita me vas a decir cuál. Tengo la anécdota de los chiles en nogada, la anécdota del billete de lotería. El día que me regaló su Svelti, ¿cuál quieres de esas? Voten. ¿Puedo contar con alguna anécdota de Teresa? Ay, los delfines, cuando nadamos con los delfines. No, es que esa es en la segunda parte. ¿Qué? Nadamos con delfines. Este, eso. Pedro Romano, nadie ha votado el Svelti. Vamos a darle caso a Pedro Romano y les voy a contar ¿la qué? Ya. La lotería, el chile en nogada, la de Teresa, los chiles enojadas, dice aquí Ju 13. Vamos a hacer los chiles enojados. Chile. Chiles enojados. A ver, vamos a ver de los chiles en nogada. Era 1993. Corrían los años 1993, en donde todos nosotros, pues les digo, trabajábamos con el doctor, trabajábamos muy rudo, pero había mucha cordialidad, había mucha hermandad, ¿no? El doctor, entramos en este proceso pues de disfrute, ¿no? Entonces, Luis le encantaba cocinar, era un cocinero nato, llevando sangre italiana en sus venas, era un cocinero. Entonces algún día llegó al laboratorio y dijo, oiga, ¿por qué no
hacemos unos chiles en nogada? Y entonces, pues yo apenas sé hacer huevito, ¿no? Huevito con chile pasilla. Entonces, no, pues, no, sí, pero los compramos la nogada, no, 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 vamos a hacerlos. Y entonces, pues, ¿quién va, no? Pues vamos, ¿no? Vamos a hacer chiles en nogada, eso está bien. Entonces, yo me fui sin desayunar y nos fuimos a una casa que estaba, si mal no recuerdo, porque estos recuerdos, las ubicaciones, quienes tienen neurodivergencia como yo saben que si nos cambian el color de la casa ya no llegamos. Llegamos a una casa en Morelos, que no era donde solíamos meditar, era otro lugar, que tenía una cocina. En aquel entonces estábamos trabajando con jurídicas, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero no con los jurídicos, sino en los salones de ahí, buscando la forma de deslitar, vislumbrar, saber identificar y conceptualizar lo que era la conciencia. Entonces había muchos estudiantes, entonces invitamos a otros estudiantes, estaba ahí Galileo, etcétera. Entonces invitamos a todos, ¿no? Y entonces nos fuimos en excursión ahí. Éramos como 14 personas. Y entonces pasamos primero al supermercado a comprar nueces, crema, carne, los chiles, bla, 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 todo lo que lleva, ¿no? Y entonces, pues apelar, 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 apelar. Entonces, imagínate que llegamos a ese lugar a las 12 del día y empezamos a hacer los chiles en nogada, dijimos, vamos a comer a la 1. Para esto nada más llevábamos lo de los chiles, o sea, no había nada más que comer, o sea, nada. Y entonces yo sin desayunar dije, pues aguanta la hora de la comida. Eran las 4:30 de la tarde y apenas estábamos terminando de hacer los chiles en nogada, ¿no? Y entonces nos sentamos a comer con el hambre que teníamos, y nada más nos tocó un chile. Y yo no. Y entonces el doctor nada más se volteó y me dijo, cuando tengan otras de estas ideas locas, no me inviten. Y agarró y se fue, ¿no? O sea, a los demás no les dijo y a mí sí. Entonces, esa es la historia de los chiles en nogada. Desde entonces los adoro porque me traen esos recuerdos, ¿no? Llegué obviamente a mi casa y me dijo, mamá, ¿no que habías ido a comer? Y pues, llegué como a las 10 de la noche con mucha hambre y le dije, pues sí, tengo hambre, ¿no? Y como son las mamás, me dijo, oye, hay huevito y frijoles. Y yo, "Ya me voy a ir a dormir de puro coraje". Bien, ahora, una anécdota de Teresa. Vamos a ponernos chismos. Vamos a ponernos chismosos y maleducados. Mencionen que sí, sí lo cuentan. ¿Qué? Que mencionen sí. Que mencionen, me dice producción que si mencionan sí, me deja contarles la anécdota de Teresa. Es desde esa vez que la vi, yo tuve mis serias dudas de que fuera real. Pero tienen que poner sí, pongan sí y la cuento. Mientras tanto, le respondo a René Muñoz, que dice, se ha llegado a pensar la posibilidad de asociar a la psicología con el chamanismo. ¿Qué crees, mi querido René? El doctor sí se atrevió a hacer eso, ¿no? Un hombre muy valiente para su época, con más altas convicciones que con necesidad de poder ser criticado. El prestigio para él era lo que tenía en su conciencia, no lo que los demás decían de él. Y justamente los chamanes lo vamos a empezar a platicar dentro de 5 programas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Eso está activa. ¿Qué se está activa? Dice que sí. Bueno, un día, el doctor, en el seminario que teníamos los jueves, ya era un grupo mayúsculo, les digo, ya éramos como 15. Entonces le dice a Teresa, a ver, Terita, porque él le decía Terita, a ver, Terita, tú nos vas a ayudar con el seminario, porque Terita jamás se le despegaba al doctor, o sea, siempre que podía estaba con él. Entonces, también iba a los seminarios muchas veces y entonces le dijo a Terita, Terita, te voy a encargar algo. Te voy a encargar que por favor tú des todo el esquema médico, la parte médica de todo lo que nosotros vayamos viendo, la parte anatómica y fisiológica de todo esto. Y entonces Terita le dijo,
Para esto, Terita no nos hablaba a nosotros, o sea, nada, o sea, nada más buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, cerrada completamente, ¿no? Y no era, fíjate que no era diferenciado entre mujeres y hombres, a todos nos trataba igual. A los hombres menos que a las mujeres, pero a todos era así, muy. Y entonces le dijo el doctor, prepara un material para que se los entregues a mis estudiantes. ¿No? Y entonces, pues, esperamos que les gustara. Empecé yo, siguió Lea, Luis, bla, 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 bla. Y entonces llega el día, porque el doctor le insistía, ya traes el material, ya traes el material, ya traes el material. Y un día llega Terita con todos los engargolados, ¿no? Diciéndonos, aquí está el material que vamos a trabajar. Dios, era el material que yo había revisado en la preparatoria sobre anatomía y fisiología del cuerpo humano, ¿no? Y entonces todos los abrimos y así nos quedamos viendo y dijimos, ¿qué onda? Una de dos, o ella no es médico o nos cree bien espesos. Yo ahí tuve mis serias dudas porque yo dije, alguien que es médico no utiliza información de la enciclopedia Larousse para un seminario en donde su esposo está viendo con estudiantes de posgrado temas de la conciencia, del cerebro, electroencefalografía y microestados. Yo me quedé con esa semilla de decir, o lo que les decía, nos consideran muy tontos, realmente muy, muy tontos, o ella no sabe de este tema. Ya posteriormente lo recordé, después de que se desapareció el doctor, dije, era obvio, esta mujer no era médica. No conocía absolutamente nada de medicina, nada del cuerpo humano, nada de nada. Entonces, esa es la historia que puedo contarles con Teresa. O sea, Teresa era una mujer muy, muy extra. Ya cuando, eso se los voy a contar, cuando hablemos de la desaparición del doctor y de los cuadernos que el comandante Padilla encontró de Teresa. Pero esa es otra batistoria. Ok, ya contamos esto. Entonces, viene una segunda ronda de anécdotas porque estamos ya a punto de terminar. ¿Qué quieren que les cuente? La vez que me peleé con él cuando quería cambiar un experimento, el día que se me ponchó la llanta y él fue el único rescatador, o el día que nadamos con delfines, que también tiene que ver con Teresa. Inician las votaciones. Inician las votaciones, de lo mientras saludo para que me digan ahí qué quieren que les cuente. El día que nadamos con delfines, lo que le pasó a Teresa, el día que se me ponchó la llanta y no había quien me ayudara, o la vez que me peleé con él porque quería cambiar la metodología. Ok, les comento. Isa, Ah, ah, ah. Bien, bien. Dicen delfines, Pedro, Yur dice delfines, Ali dice, hola Ali, dice la llanta ponchada, delfines, ganó delfines. Ya estamos hablando de diciembre de 1994. En este diciembre de 1994 ya estaba el doctor pensando en hacer el potencial transferido, porque ya se había dicho el potencial transferido, que eso también les voy a explicar cuando hablemos de experimentos sincrónicos. El potencial transferido a distancia corta, o sea, uno junto al otro, a distancia media, que era 15 metros de distancia de un laboratorio a otra, pero se había hablado del gran experimento, el experimento que tenía que ver con la India, ¿no? Entonces él ya había contactado, ya al laboratorio ya nos habían ido a visitar,
diversos investigadores, Sperry Andrews, Amit Goswami, o sea, ya había habido mucha gente que ya estaba realmente interesada en todo eso. Y en este interés de todos ellos, pues se había empezado a hablar de la India, ¿no? Y de hacer experimentos con delfines, ver si el potencial transferido también se podía dar entre un cerebro humano y una estructura semejante como la de los delfines. Y entonces, en ese punto, ¿no? Estuvimos trabajando y los que recuerdan en los años 90 estaba Atlantis que se encontraba en la tercera sección de Chapultepec. Ahí, en Atlantis, había delfines y entonces el doctor movió sus ancas y consiguió que tuviéramos un permiso para esos delfines de Atlantis. En Atlantis no se nadaba con delfines, era un espectáculo de delfines nada más. Y entonces, fuimos 3 personas, ¿no? Era Angélica, si mal no recuerdo, era Teresa, creo que era Lea y yo, que eran 4, y iba el doctor y creo que Manuel. No recuerdo muy bien quiénes íbamos. Lo que sí recuerdo es que nos prestaron unos trajes de neopreno porque ya era diciembre, imagínense el frío que ya estaba haciendo. Era antes de que se desapareciera, primeros días de diciembre, y nos metimos a nadar con los delfines. El doctor, la instrucción que había dado es que describiéramos si nosotros percibíamos o sentíamos algo. Y entonces nos metimos a nadar todos ahí con los delfines. No, 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 es una cosa impresionante porque tú estás nadando, ¿no? No traes flotadores ni nada, estás nadando normal. Y pues los delfines se ven una cosa así que además se mueven por abajo, por arriba de ti, etcétera, ¿no? Pero una cosa también nos llamó la atención, segunda alerta, ¿no? Segunda alerta, digamos, más evidente. Yo creo que alertas había habido. En el momento en que ella no interactúa con ninguno de nosotros, en el momento en que siempre anda con él y no lo suelta, en el momento en que nos preguntamos, si es de doctora, ¿a qué horas trabaja? ¿No? Y las veces que escuché 2, 3 veces que alguien le consultó, es que me duele aquí, y la otra le decía, ah, órale, no estoy dando consulta. Entonces, se mete ella, ¿no? Nosotros estábamos ya dentro del agua, estábamos, digamos, interactuando con los delfines, ¿no? Estaba el entrenador de los delfines, la entrenadora, estaba con los delfines y entonces, porque eran dos, un entrenador y una entrenadora, y nos decían, estén tranquilos, no naden fuerte, no hagan movimientos bruscos, dejen que ellos los reconozcan, están en el proceso, entonces nosotros estamos, y entonces veíamos cómo los delfines pasaban por un lado, se iban, no se dejaban tocar, ¿no? Estaban reconociéndonos, pero cuando se mete Teresa, una de las delfinas, eran 3 delfines, una delfina se le fue encima, se le fue encima a atacarla. Y entonces los entrenadores nadan hacia el otro delfín, ¿no? Y le dicen, quieta, no me acuerdo cómo se llamaba la delfina, ¿no? O sea, le empiezan a contener y la delfina otra vez se sale de ellos y la vuelve a atacar. Y entonces, pues le dicen a Teresa, te tienes que salir, ¿no? No puede estar nadando con los delfines. Y la saca. Ya nosotros terminamos el ejercicio de los delfines, ¿no? Y pues todos estábamos súper sacados de onda porque realmente esa delfina se puso muy, muy agresiva con ella. O sea, quería golpearla, quería, no sé cómo se le dice, si en las cabras es topearla, pues quería trompearla, ¿no? Entonces, pues nos quedamos así, entonces les dice el doctor, oigan, pues, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues es que nosotros suponemos que pues ella es la hembra y son 2 machos y pues vio otra hembra, le dijo, pues sí, pero también ellas dos, o sea, yo y mi compañera y yo, también estábamos nadando con ellos, y me dijo, pero ellas, no, bueno, pues es que a lo mejor, pues la sintió como que estaba invadiendo su territorio y hasta ahí quedó. Estamos hablando de inicios de diciembre de 1994. El 8 de diciembre de 1994 recibo una llamada, era Teresa. Yo estaba en el laboratorio, vivía, desayunaba, comía y cenaba en el laboratorio. En mi casa me decían, ya te mando tu cama para allá. Yo decía,
Pide permiso a la facultad, yo con gusto. Contesto el teléfono, ¿no? Y bueno, ¿quién habla? ¿Habla Ruth? Sí. Oye, Ruth, habla Teresa, la esposa del doctor Jacobo. Sí, mira, te voy a decir una cosa, nos vamos a ir a Campeche ya, el doctor ya no va a poder ir, avísales a todo el grupo, te quedas tú a cargo, ¿no? Yo así como, sí, el doctor dice que te quedas acá. Yo así, oh, ok, ¿no? Dije, bueno, pues igual adelantaron, en ese diciembre iban a ir a la India, iba a ir el doctor a la India a empezar a entablar las relaciones. Y yo dije, qué raro, dije, pero bueno, podría ser que esto estuviera ocurriendo, ¿no? O sea, que se fuera un poco antes de vacaciones. En aquel momento, en aquellos años salíamos por ahí del 15, 16 de diciembre, ahora ya salen mucho más, ¿no? Pegados a la Navidad, pero en aquel entonces salíamos así. Y pasó una semana más y salimos de vacaciones, ¿no? Esto, esto es de las cosas que para mí son muy tristes, pero no llorar. Ah, de la Sociedad Mexicana de Psicología llega la aceptación del trabajo, el potencial transferido inducido bajo diferentes modalidades de estimulación sensorial, que fue aceptado para incluirse en sesión temática cartel en el séptimo Congreso Mexicano de Psicología. Su presentación de su cartel se hará el viernes 10 de febrero de las 12 a las 2. Y bueno, una otra serie de instrucciones, ¿no? Está fechado el 5 de enero de 1995. Para entonces ya habíamos regresado a la facultad, pasó la primera sesión, él no regresó, tenía otro compañero, Alejandro, y decía, es que está muy raro porque él jamás deja a sus estudiantes abandonados, ni deja sus trabajos colgados. Entonces dimos aviso a la facultad cuando por ahí el 14, 15 de enero no regresó, tampoco. Y en la facultad dijeron, pues hay que esperar más, de repente Jacobo es así. Y yo les decía, no, él no es así. Él es un hombre muy responsable, muy abocado a su trabajo. Y sabiendo que tiene tantos estudiantes a cargo, que tiene dos proyectos, uno con DEGAPA, otro con CONACYT, en donde se ha entregado dinero, no puede dejarnos colgados así. Dijeron, pues ya aquí está medio malo a veces y a veces es muy loco. Le dijimos, no, nosotros, Alejandro Salce y yo, nos dedicamos a todo este tipo de cosas, a darles causa. Presentamos con nuestra esperanza de que él regresara, cumplimos con todos sus compromisos, cumplimos con todos los reportes de investigación de CONACYT y de GAPA, porque yo le decía, Alejandro, es que si regresa y nosotros fallamos en los compromisos que tenemos con las financiadoras, no nos van a volver a financiar. Cuando regrese el doctor podemos solicitar otra vez recursos para seguir las investigaciones. Al final, el laboratorio se quedó vacío. Quedamos Alejandro Salce y yo, cumpliendo todos los compromisos que estaban pendientes. Cuando empezamos a ver la rapiña en la facultad, que empezaron a ver de qué manera se llevaban, avisaron, la familia avisó hasta mayo de 1995, el doctor Padilla dijo, ya si hubiera una pista ya no vamos a encontrar nada. Cuando vemos, empezamos a ver que la gente ya tenía ojo en ese equipo que era de última generación, que nos costó mucho trabajo sacarlos de la aduana. Le dije, Alejandro, es hora de cerrar el laboratorio, ya no va a regresar. Estamos hablando también de mayo de 1995. Ahí cerramos ese capítulo.
Ya en otro capítulo posterior, en donde esté más tranquila, ¿verdad? Ya no voy a llorar tanto. Les voy a platicar lo que fue esta orfandad académica. ¿Y qué pasó con la Ruth en esta orfandad académica? Bueno, pues gracias por ser parte de todo este proceso. La primera vez que lloré, pero así, que no podía, fue cuando Ida Cuellar me hizo regresar al laboratorio 23, pero eso ya lo hablaremos como parte de la orfandad académica. Bueno, espero que este primer neuroespacio de quinquenio, que en donde voy a ya ordenar todo lo que he dicho en muchas entrevistas, todo lo que he dicho en muchos neuroespacios, lo voy a ordenar de una manera coherente, se los voy a platicar. Gracias, Vero, gracias, Isaac, Tori, Santiago. Gracias, Raúl. Y síganos en nuestras redes sociales. En las redes sociales va a venir el calendario de lo que va a venir de todos los neuroespacios. Son 22 neuroespacios. Si le preguntamos al Ger Guzmán, va a decir, oye, 22, un número poderoso. Ujú. Y lo estamos viendo. Ya, dijo el doctor. Dos cosas para mi conciencia. Buen humor y autoobservación. Les mando un abrazo. Síguenos en nuestras redes sociales. Comparte si este programa te gustó. Al finalizar va a quedar en YouTube. Compártelo con todas las personas que tengan este interés y que digan, ¿esa Ruth Cerezo quién es? Ahí les explico quién soy. Por lo menos la parte que les corresponde, no creo que les diga, la primera fui al circo. No, esa no, la parte que nos interesa. Les agradezco infinito que hayan estado aquí. Les abrazo, Erika también, queridos, a todos los que se encuentran en TikTok, que entran y salen, a todos los que me acompañan siempre en Facebook, avísenles a todos durante 22 sábados vamos a tener neuroespacio. No sé si tengamos cuando esté en Arizona, pero por lo menos avisos sí van a tener. Por lo menos un chisme de esta categoría sí van a tener. Les abrazo. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X. Ay, bueno, nos vamos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. TikTok.